Paremos la violencia hacia las mujeres es una campaña impulsada por el gobierno de la Ciudad de México con el propósito de erradicar el maltrato, acoso y demás tipos de agresiones contra el género femenino. La campaña se realiza mediante la colocación de carteles en vagones de los sistemas de transporte público, así como la difusión de spots en radio, televisión y redes sociales. Como verán en esta campaña, lo que mostramos es que hay temas que para todos son claros, que es violencia hacia la mujer, como el caso de una violación o como el caso de pegar físicamente, de golpear físicamente, de una agresión física. A través de las redes sociales con el hashtag Date Cuenta, los capitalinos podrán conocer la información de la campaña. Además, iniciará la instalación de 20.875 luminarias en calles identificadas como las de mayor índice de violencia contra las mujeres. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, informó que también se añaden nuevas señalizaciones en vagones del metro y unidades de Metrobús. Es importante decirles que ya tenemos 60% de los autobuses de Metrobús ya tienen esta señalética, y en el caso del metro, 70% de los trenes de las líneas 1, 4, 5 y 6. Se colocarán 9.981 carteles y dovelas en vagones exclusivos y vagones mixtos, que dan a conocer la normatividad que se aplica en caso de no respetar las áreas exclusivas para mujeres y menores de 12 años, así como datos estadísticos de la violencia sexual. Se colocará en vagones y estaciones un señalamiento de tipo restrictivo que se refiere a zona libre de acoso sexual. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz. Alza la voz, no es tu culpa. Y si tú la ves, no seas cómplice y busca cómo ayudar.